Grabación y vuelvo a compartir para que lo puedan estar checando. Ok, entonces como habían dicho, lo primero que debo de hacer es la raíz. Ahora bien, para poder hacer la raíz necesito entender el concepto de la raíz. Entonces la raíz tiene una definición y la definición de la raíz es calcular el número. Acuérdense que un número es la representación simbólica de una cantidad y una cantidad es todo lo que se puede contar o medir. Calcular el número que multiplicado por sí mismo. Todos estos conceptos están en módulo, solamente aquí los estoy escribiendo para tener referencia de ellos. Calcular el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz. El índice de la raíz de por resultado el radicando. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, todo tiene su nombre, no nada más es inventado. Y entonces tendríamos que comenzar diciendo que el radicando es el número que está adentro del símbolo, donde el símbolo se llama radical, la casita esa se llama radical. Y también tendremos que estar mencionando que el índice de la raíz es el número que está como superíndice del radical. Y entonces lo que debo de hacer es calcular un número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice me dé por resultado el radicando. Es decir, que si yo multiplico el 5 veces, pues resulta que si multiplico el 5 veces, el resultado es 1. Por lo tanto, no se parece al radicando. Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál es la raíz quinta de menos 32? O sea, ¿qué número multiplicado por sí mismo 5 veces me dé por resultado menos 32? También se vale decir no sé. Y el no sé no es malo, el no sé es que apenas lo están aprendiendo. ¿Sale bien? Como dice No, no me Miguel. acuerdo, profe. Ok, bueno, el decir no me acuerdo también es ver que ahorita les estoy enseñando algo nuevo. Entonces no es tanto que no me acuerde, sino es revisar la definición. Entonces fíjense bien, si yo multiplico 5 veces por sí mismo al 2, ¿cuánto les da si multiplico al 5 por sí mismo al 2? ¿Cuánto les da? 32. 32, muy bien. Entonces, yo no puedo decir que la raíz quinta de menos 32 me dé el 2, porque si se dan cuenta, aquí tengo un radicando que es negativo y yo estoy obteniendo un número que es positivo. Por lo tanto, no puede ser el 2. Sin embargo, si lo que yo hago es multiplicar menos 2 por sí mismo 5 veces, ¿cuánto me da cuando multiplico por sí mismo al menos 2 5 veces? Menos 32. Menos 32, exacto. ¿Por qué el menos? Porque hay algo que se llama ley de los signos. Y ley de los signos menciona que si multiplico signos iguales me dan positivo y si son signos diferentes me da negativo. Entonces aquí este menos por este menos me da más, por este menos me da menos, por este menos me da más y por este otro menos me da menos. Entonces si se dan cuenta, ahora sí ya tengo un número que multiplicado por sí mismo 5 veces me dé por resultado el radicando que está mencionado aquí. Entonces, ¿cómo voy a calcular las raíces? Pues las voy a calcular a través de un procedimiento que se llama raíz cuadrada, que es la que más se utiliza, o lo voy a hacer a través de la definición de la raíz. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que la raíz de menos 32 me da un número que es menos 2. Aquí obviamente el concepto que utilicé es uno que se llama definición de la raíz. ¿Cuál es la definición de la raíz? Calcular el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indique el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. Obviamente esto es nuevo para ustedes,
pero conforme lo vayan repitiendo todos los días, y por eso les digo de favor, en el caso de mate, es forzoso que todos los días estén estudiando los conceptos, poco a poco se los van a hacer propios. Hace tiempo estoy practicando, le estoy dando un curso particular a una chica que quiere entrar al TEC de Monterrey y que quiere entrar a la UNAM, y ya llevamos 5 semanas y ya es muy padre que ya está manejando los conceptos, pero porque hizo el compromiso con su mamá, hablé con su mamá, y todos los días están estudiando, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces llega un momento en que pues ya se vuelve propio, algo que no conocía se vuelve propio. Es algo así como una película no la conocen, pero después de verla ya saben de lo que se trata. Y conforme la van viendo cada vez más veces, pues hasta se la aprenden de memoria. Es algo similar. Bueno, entonces, acuérdense que todo comenzó por jerarquía de operaciones y decidimos si primero hacíamos la raíz o primero hacíamos la resta. Ahora bien, hay que seguir con jerarquía de operaciones. Resulta que como acabo de calcular el minuendo, no puedo hacer la resta. Y como no puedo hacer la resta porque acabo de calcular el minuendo, pues solamente escribo la resta. Y entonces comparo las siguientes operaciones. Aquí hay una operación que se llama potencia y aquí hay una operación que se llama suma. ¿Cuál operación hago primero, la potencia o la suma? La potencia. La potencia. potencia. Muy bien, hago la potencia porque la potencia tiene mayor jerarquía. Entonces primero hago la potencia. Y como hago la potencia, tengo que encontrar la definición de potencia. La definición de potencia no es tan alejada de nosotros, porque sabemos que la potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Eso quiere decir que yo debo de multiplicar a la base por sí misma 512 veces. Entonces, si multiplico al menos 1 por sí mismo 512 veces, pues sí se dan cuenta que es medio complicado, ¿no? Sin embargo, por los conocimientos previos que tenemos desde que aprendimos a estudiar, ¿alguien me pudiera decir cuánto me va a dar si multiplico al menos 1 por sí mismo 512 veces? ¿512? A ver, tú dime. Menos 512. Menos 1. Ok, sí se dieron cuenta que hay diferentes respuestas y hay que entender el concepto. Así que vámonos desde el principio. ¿Alguien me puede decir cuánto es menos 1 por menos 1? 1. 1, muy bien. Porque obedece a las leyes de los signos. La ley de los signos me dice que menos por menos me da más y 1 por 1 es 1. Entonces son dos conceptos, tabla de multiplicar y leyes de los signos. Pero si yo hago al menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Por la ley de los signos. Menos por menos me da más y más por menos me da menos. Entonces, por la ley de los signos, que solamente se aplica en multiplicación y división, ya tengo el menos 1. Y entonces, ¿cuánto es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1? Menos 1. ¿Seguros? Menos 1. No lo sé, revisen lo que les acabo de decir. No, no es cierto, 1. Es 1, muy bien, es 1. Sí, sí se dieron cuenta que su compañera me respondió como que por lo que tenía, pero cuando empieza a analizar el concepto, ¿cuál es el concepto? Ley de los signos y tablas de multiplicar. Entonces, la ley de los signos me lleva a que menos por menos me da más por menos me da menos y menos por menos me da el más. Ese es el concepto de ley de los signos. Y 1 por 1 por 1 por 1, pues siempre es 1. Entonces, fíjense cómo si ustedes empiezan a entender el concepto y aplicarlo, aunque sean muchas palabras, llega el momento en que se les vuelve inmediato. Y el volverlo inmediato les da muchas fortalezas porque van a saber por qué hacen las cosas. Ahora bien, si multiplico 5 veces por sí mismo al menos 1, pues resulta que el menos 1 por el menos 1 por el menos 1 por el menos 1 y por otro menos 1, ¿cuánto les da? Menos Menos 1. Menos 1, precisamente por ley de los signos. Porque menos por menos me da más, por otro menos menos, por otro menos más, por otro menos menos, que es el resultado que tienen aquí. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, aquí está ocurriendo algo peculiar. Y algo peculiar es que a veces me da 1 positivo y a veces me da de resultado 1 negativo. ¿Alguien me puede decir por qué da positivo y por qué da negativo?
¿Por la ley de los signos? Ajá, por la ley de los signos. Pero asócialo a las veces que se está multiplicando. Cuando son números pares son positivos y cuando son, cuando no son pares son negativos. Exacto, esa es. Pero eso, si te das cuenta, yo no te lo expliqué, tú lo puedes deducir. Y eso es lo bonito de mate, que tú lo puedes deducir si entiendes el concepto. Y fíjense cómo ahorita, hace rato una compañera me dijo que el resultado de -1 a la 512 era 512. Y ese 512 lo dijo porque muchos maestros de manera errónea te dicen que es el exponente. Pero entonces, eso que me dijo su compañera, solamente tiene que empezar a trabajar ella solita y decir, a ver, lo que me enseñaron antes está mal y lo que me van a enseñar ahora está bien. Y va a estar bien de tal grado que lo puedo aplicar en toda mi carrera, en toda mi vida académica. Entonces, por favor, háganme caso, por favor estudien y vayan viendo las cosas que ustedes pueden ir viendo de manera natural. O sea, las matemáticas no son anaturales, son muy naturales. Lo malo es que muchos maestros como que tratan de rodearse de grandeza y nos quieren enseñar con métodos súper sofisticados que ni ellos mismos entienden. Pero acuérdense que la educación debe de ser para que todos lo entiendan. O sea, esto que les estoy explicando lo puede entender un niño de 5 años. Si se lo saben explicar y tienen la paciencia, ¿no? Obviamente. Entonces, ya entendido eso, lo voy a borrar porque solamente esto fue para que entendieran qué era lo que estaba ocurriendo y que obviamente espero que ya sepan, que ya se les quede que si es un número par es positivo y si es un número impar de veces va a ser negativo, que fue simplemente de observarlo. Entonces, ahora sí, platíquenme por favor cuánto les da -1 elevado a la 512. 1. 1, muy bien, me da 1. Entonces ese resultado es 1. Ahora, fíjense bien, aquí viene algo que luego no les enseña. Aquí me está diciendo que es menos, por lo tanto es una resta. Pero lo que no les han enseñado es que después del menos hay un por. Entonces este por que está aquí y que no les han enseñado que hay un por entre el signo y lo que sigue, este por se debe de seguir conservando. Por lo tanto, como se debe de seguir conservando, yo voy a simbolizar ese por a través de un paréntesis y con el resultado que me acaban de decir, -1 a la 512, el resultado es 1. Entonces el paréntesis me está conservando el por que está arriba y que generalmente no lo indican porque ese por nunca se los habían enseñado, pero ahí hay un por lo tanto se deja el paréntesis del por y obviamente el 1. Bueno, acuérdense que si tienen alguna duda, luego díganmela, porque les voy a enseñar las cosas tal cual se las debieron de haber enseñado desde la primaria y que muchos maestros por apatía, por flojera o por desconocimiento no les enseñan las cosas como son. Entonces, por favor, pregúntenme todo, ¿no? Y contéstenme, aunque se equivoquen, contéstenme, porque así voy a saber lo que traen de conocimientos y lo que hay que ir alejando. Bueno, ahora bien, como acabo de escribir un elemento que se llama sumando, y acabo de escribir un sumando porque aquí hay una suma, entonces yo no puedo hacer la suma. Como no puedo hacer la suma, escribo la suma y obviamente tengo que hacer la siguiente operación. La siguiente operación que se ve es una raíz cuadrada y es una suma. ¿Alguien me puede decir cuál operación es la que hago primero? ¿La raíz cuadrada o la suma? La raíz cuadrada. Ok, fíjense cómo ahí ya hay que aclarar otra parte de la jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones menciona que lo primero que se tiene que hacer es lo que está entre paréntesis. Y si ustedes observan, aquí no hay ningún paréntesis. Sin embargo, lo que no les han dicho sus maestros es que este simbolito que se llama radical, este símbolo que se llama radical, también es un paréntesis. Eso quiere decir que aunque ustedes no lo vean escrito, aquí hay un paréntesis. Y al haber ese paréntesis, que no se debe de escribir, porque sería escribir dos veces lo mismo, o sea, el radical es un paréntesis y otro paréntesis redondo, sería escribir dos veces y eso es un error gramatical. Por lo tanto, entonces, lo único que se debe de saber es que este radical es un paréntesis. Por lo tanto, al saber ustedes que aquí hay un paréntesis, pues ya cambia. Y entonces yo les pregunto, ¿qué se hace primero? ¿La raíz cuadrada o lo que está dentro del paréntesis?
Lo que está dentro. Y ya cambia, gracias. Entonces, fíjense cómo todo depende del concepto, de la conceptualización y de hacer y de enseñar bien las cosas. Por lo tanto, la primera operación que debo de hacer es la suma. Y entonces, ¿cuánto es 16 más 9? 25. 25, que eso no hay ningún problema, gracias, porque pues eso lo manejamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya resolví 3 operaciones que están arriba y si se dieron cuenta apliqué muchísimos conceptos. Por eso les digo, es un solo paso, pero se aplicó la definición de raíz, se aplicó el concepto de la definición de potencia, se aplicó el concepto de ley de los signos y se aplicó otro concepto que dedujo su compañera, que es que cuando se eleva un exponente par, el resultado es positivo, y si se eleva un exponente impar, el resultado es negativo. Pero eso es una consecuencia del manejo de los conceptos. Entonces, vayan viendo que no existe el procedimiento, lo que existe es el concepto. Y bueno, ahora vamos a continuarle. Fíjense bien, vamos al denominador. En el denominador tengo que revisar las operaciones. La primera operación que veo es una resta y la segunda operación es una multiplicación. Les digo, no le escriben, pero aquí hay una multiplicación. ¿Cuál operación hago primero, la resta o la multiplicación? La multiplicación. Ajá, y eso es por jerarquía de operaciones. Habíamos dicho que la jerarquía de operaciones es la que me domina todo y por eso la jerarquía de operaciones es la primera que debo tomar en cuenta. Entonces, ahora voy con la siguiente. Aquí hay una multiplicación y aquí hay una resta. ¿Cuál hago primero, la multiplicación o la resta que está acá? ¿La resta? La resta, muy bien. Y hago la resta porque la resta está entre paréntesis. Entonces, como está entre paréntesis, entonces la primera que debo de hacer es la resta. Y entonces tengo que comparar otra vez. Jerarquía de operaciones me dice que compare de 2 en 2, operaciones de 2 en 2. Generalmente en la escuela te dicen, haz primero los paréntesis que están hasta adentro. Sí, ajá, qué padre. Pero entonces si hago primero los paréntesis que están hasta adentro, si se dieron cuenta ya no hice las operaciones que están en el numerador. Por eso es un gran error que todos los maestros digan, primero son las operaciones que están hasta dentro del paréntesis. Eso no es cierto. Siempre es de par en par, de izquierda a derecha. Bueno, continuamos. Aquí hay operación que es resta y aquí hay una operación que es multiplicación. ¿Cuál operación hago primero, la resta o la multiplicación? La resta. No, porque por jerarquía la multiplicación tiene mayor jerarquía. Y si tú te das cuenta, esta multiplicación está dentro del paréntesis. O sea, las dos operaciones, tanto la resta como la multiplicación, están adentro del mismo paréntesis. Por lo tanto, la que se hace es la multiplicación porque tiene mayor jerarquía. Vayan viendo las razones, ¿eh? O sea, todo lo que es en mate obedece a la argumentación de por qué. No nada más es porque me lo dice el maestro. Siempre hay una razón y esa razón es la que les va a ayudar a tomar decisiones en su vida futura académica. Entonces, ya dijimos que de la resta y de la multiplicación, la mayor jerarquía es la multiplicación. Y por último, vemos esta multiplicación con esta resta. ¿Cuál tiene mayor jerarquía, la multiplicación o la resta? La multiplicación. Pues no, la que tiene mayor jerarquía es la resta. ¿Por qué tiene mayor jerarquía la resta? Porque si te das cuenta, la resta está dentro de un paréntesis. Y como está dentro de un paréntesis, esta tiene mayor jerarquía. Entonces, esta multiplicación aparentemente tiene mayor jerarquía, pero como la resta está entre paréntesis, esa es la que tiene mayor jerarquía. Y fíjense cómo en este momento coincide con lo que dicen la mayoría de los maestros. Primero haz las operaciones que están hasta adentro. Pero insisto, si comienzan por esa mala definición, nunca hubiéramos podido haber hecho las operaciones que están hasta arriba, que están en el numerador. Por eso nunca hay que comenzar por el paréntesis de adentro, sino siempre analizar de izquierda a derecha, de 2 en 2, para ver cuál es la que debo de analizar. Y eso es algo natural. Cuando nosotros estamos revisando, pues siempre comenzamos a revisar de 2 en 2 y ver cuál es la que más conviene. Entonces, la primera operación que debo de hacer es la resta. Ahora bien, esa resta obedece a la ley de la suma o la ley de la resta. Esas leyes también se las deben de aprender, se las escribo aquí. Existe la ley de la resta y también existe la ley de la suma. Ahorita se las estoy escribiendo porque no hemos estudiado, pero ya el día de mañana ya debieron de haber estudiado los conceptos, por lo tanto ya van a poder responder cuál es la ley de la resta y la ley de la suma. La ley de la resta se utiliza con números diferentes y la ley de la suma se utiliza con números de
signo igual, signo diferente, y este es con números de signo igual. Entonces, si hay números de signo diferente, lo que se hace es restarlos y dejar el signo del mayor. Y en la ley de la suma, si hablamos de números con signos igual, lo que hace es sumarla y dejar el mismo signo. Entonces acuérdense que en la ley de la resta se deja el signo del mayor y en la ley de la suma se deja el mismo signo. Entonces lo que hay que hacer es identificar. Y por lo tanto, si ustedes identifican, estos números tienen signo igual o signo diferente. Igual. ¿Igual? ¿Estos números tienen el mismo signo? Diferente, ¿no? Diferente, muy bien, porque el 6 tiene signo positivo y el 2 tiene signo negativo. Entonces, debido a eso, debo de aplicar la ley de la resta. Y la ley de la resta dice que como los signos son diferentes, debo restarlos y dejar el signo del mayor. Por lo tanto, si yo los resto, el 6 y el 2 los resto, me da 4 y el signo del mayor obviamente es un positivo. Fíjense cómo a mí eso me lo enseñaron como una resta cuando iba en la primaria, pero en realidad hay que enseñar el concepto más robusto, que es ley de la resta, para que no solamente se aplique con las restas como las que hicimos en la primaria. Y en la primaria siempre el minuendo era más grande que el sustraendo, por eso no había problema. Pero ya cuando tenemos cambio, pues ya las cosas funcionan de manera diferente. Bueno, entonces, por eso se hace una resta como la que me enseñaron en la primaria, pero el sustento no se llama resta, sino se denomina ley de la resta. ¿Por qué ley de la resta? Porque los signos son diferentes. ¿Cuándo se utiliza la ley de los signos? En la multiplicación. ¿Cuándo se utiliza la ley de la suma y la ley de la resta? Cuando los números son diferentes. Bueno, ¿alguna duda, chiquillos? No, ninguna. Ok, No, tengan en cuenta que esa pregunta de alguna duda no se las debo de estar haciendo, pero como estamos empezando, se las estoy haciendo. Ya posteriormente nunca les voy a preguntar si tienen dudas, porque de ustedes debe surgir el que sí hay duda, ¿no? Bueno, entonces, vamos de nuevo. Ahora bien, ¿por qué debo de comenzar con el numerador? Porque también la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, como la raya de fracción es un paréntesis, eso me está indicando que primero debo de comenzar realizando las operaciones en el numerador y posteriormente las operaciones en el denominador, donde la raya de fracción es un paréntesis. Aunque no se vea, la raya de fracción es un paréntesis. Entonces comparo, aquí hay una resta y aquí hay una suma. ¿Cuál operación hago primero, la resta o la suma? Perdón, no te escuché, ¿la resta o la suma? No, se tiene que quitar primero paréntesis, ¿no? Ok, pero no se quitan los paréntesis. Lo que se debe de hacer es una multiplicación. Acuérdate que te dije que todos son operaciones. Entonces, la palabra... Bueno, o sea, se tenía que resolver primero, pues. Ok, ahí es a lo que voy. Fíjate que tú dijiste quitar paréntesis. Y quiero ahondar en esa situación, porque el concepto de quitar paréntesis nunca ha existido. Sin embargo, todos los maestros lo dicen. Entonces, el concepto que deben de tener presente es que se realiza la operación, como ya luego lo dijiste, ¿no? Entonces no es quitar paréntesis, sino hacer la operación. Pero si tú haces la operación menos 1 por 1, pues es menos 1, o sea, no es tan complicada la operación. De ahí entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál operación hago primero, la resta o la suma? La suma. Pues si te das cuenta, las dos tienen la misma jerarquía. Tanto la resta como la suma tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, la operación que vas a hacer primero es la que está a la izquierda. De izquierda a derecha, si las dos tienen la misma jerarquía, de preferencia es la de la izquierda, para que te vayas haciendo un hábito y que siempre que te encuentres la misma jerarquía, comiences con la operación de la izquierda. Simplemente es hacerse hábitos. Por lo tanto, si hago la operación de la izquierda, díganme, menos 2 y menos 1, ¿tienen el mismo signo o signos diferentes? El mismo. El mismo, por lo tanto, lo que debo de aplicar es la ley de la suma. Y la ley de la suma menciona que si tienen los mismos signos, solamente sumo los números y dejo el signo. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de menos 2 menos 1? Menos 3. Ok, muy bien, menos 3, porque sumé el 2 con el 1, que me dio 3,
y dejo el signo, que es el signo negativo. Y obviamente eso hay que ver las dos operaciones. Como acabo de hacer el sumando, recuerden que aquí hay una suma, por lo tanto acabo de calcular el primer sumando. Eso quiere decir que no puedo hacer la suma y la suma la dejo indicada. Pero entonces se van a dar cuenta que aquí hay una raíz y por lo tanto realizo la raíz. Entonces díganme qué número multiplicado por sí mismo. Pregunto, ¿qué número hay aquí en el índice de la raíz? Un 2. Un 2, ¿Una? porque es la raíz cuadrada. ¿Sale bien? Fíjense cómo ahí chocaron dos conceptos. Su compañera me dijo 1, porque generalmente te dicen, la X tiene un exponente 1 porque no está escrito. Entonces eso lo asociamos directamente a que como no está escrito, entonces es exponente 1, lo cual ese conocimiento hay que quitarlo, porque solamente acuérdense que se llama raíz cuadrada. Y como se llama raíz cuadrada, se acostumbra que no se escribe el 2, aunque se debería de escribir el 2. Entonces ahí viene el nombre asociado al concepto. Raíz cuadrada está asociado a un 2, raíz cúbica a un 3, raíz cuarta a un 4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, son los nombres, son los conceptos. Entonces ahora sí, si es raíz cuadrada, díganme qué número multiplicado por sí mismo dos veces, porque es el índice de la raíz, me da por resultado 25. 5. 5. 5, muy bien, es el 5. Pero fíjense cómo vino del concepto, no vino de la calculadora. Y tengan en cuenta que la calculadora generalmente no la vamos a utilizar en el examen de admisión al Poli, a la UNAM y a muchos niveles educativos, a muchas instituciones. Entonces procuren usar la calculadora y vamos a hacer todas las operaciones a mano. Eso también va a desarrollar habilidades cognitivas. Bueno, entonces, ahora bien, me voy para abajo. En el denominador, perdón, tengo una resta y tengo una multiplicación. La de mayor jerarquía es la multiplicación. Luego tengo una multiplicación y una resta. La de mayor jerarquía es la resta porque está dentro del paréntesis. Y luego tengo una resta y una multiplicación. Por lo tanto, ¿cuál hago primero? ¿La resta o la multiplicación? La resta porque está dentro del paréntesis y está a la izquierda. Pero si tú te das cuenta, este paréntesis que te estoy dibujando, que es el corchete, contiene tanto a la resta como a la multiplicación. Eso quiere decir que las dos operaciones están en el mismo paréntesis, y el mismo paréntesis es este corchete. Y por lo tanto, la resta y la multiplicación, al estar en el mismo paréntesis, no puedo decir que la resta sea mayor porque están en el mismo paréntesis. La que tiene mayor jerarquía es la multiplicación, por lo que sabemos de jerarquía de operaciones. ¿Sale bien? Ok, entonces, si yo hago la multiplicación, díganme cuánto es la multiplicación de menos 9 por 4. Menos 36. Ok, muy bien, es menos 36 debido a que utilizaste dos conceptos. Y el primer concepto fue ley de los signos, donde ley de los signos solamente se utiliza en la multiplicación. Y también utilizaste tablas de multiplicar, que esas tablas de multiplicar pues ya te las sabes desde cuándo. Entonces solamente tengan eso presente, ¿no? Que se aplica el concepto en cada pedacito del paso que estoy haciendo. Bueno, entonces vamos para abajo. Aquí ya me equivoqué, disculpen, eso no iba ahí. Eso debería ir abajo en el denominador. Entonces aquí escribo un 3 menos 5 me multiplica a un 7 menos 36. Constantemente estoy borrando para que vayan viendo que hago anotaciones, para que la observen y ya luego las voy quitando. Les digo, como esto lo estoy grabando, entonces al rato lo subo a YouTube, a mi canal de YouTube, para que vayan viendo si es que se quedaron atorados, ¿no? Es normal que les dé sueño, que bostecen, porque les estoy dando un montón de información, es un montón de información. Y esa información, pues obviamente, si no han desayunado, si no durmieron bien, pues es normal que les cause bostezos, ¿no? Pero tienen que ir agarrando el nivel. Por ahí les compartí que, pues entendí después de muchas cosas que el nivel lo tenemos que dar y que ustedes lo pueden obtener. Lo malo es que los maestros luego no nos arriesgamos, porque primero no sabemos explicar y segunda,
no nos queremos enfrentar a dar el nivel que deben de tener, ¿no? Bueno, vamos al siguiente paso. En el siguiente paso ya saben que debo de comenzar con el numerador, porque hay un paréntesis. Y entonces díganme, en esta voy a utilizar ley de la suma o ley de la resta. En el numerador utilizo ley de la suma o ley de la resta. De la resta, porque son diferentes. La ley de la resta porque son diferentes. Y como son diferentes, debo de restar los dos números y dejar el signo del mayor. Por lo tanto, ¿cuánto me queda? 2. 2, muy bien, 2. ¿Por qué 2? Porque como son signos diferentes, entonces lo que debo de hacer es restar estos dos números. 3 menos 5 o 5 menos 3, como ustedes quieran. Lo más fácil es restar 5 menos 3. Y al hacer la resta me queda 2. Y ese 2 deja en el signo del mayor, donde el signo del mayor es el positivo. Por eso el resultado es 2 y no menos 8, como dijo una de sus compañeras. Y quien dijo menos 8, eso se debió a que no tiene todavía bien claro la ley de los signos. Y lo que hizo fue multiplicar menos por más, que le dio menos. Y hizo la suma de 3 más 5, que le dio 8. Entonces fíjense cómo está combinando dos conceptos. Pero eso es debido a que todavía no le queda claro, lo cual es normal porque es la primera clase. Pero eso es lo que aprendió con sus maestros. Entonces, eso que aprendió con sus maestros hay que tirarlo a la basura y llenarnos de conceptos adecuados. Ahora vamos con el denominador. Aquí hay una resta y hay una multiplicación, tiene mayor jerarquía la multiplicación. Luego aquí hay una multiplicación y una resta, tiene mayor jerarquía la resta porque está entre paréntesis. Y entonces díganme, en la operación que voy a hacer entre paréntesis, voy a utilizar ley de la suma o ley de la resta. Igual resta. Igual de la resta porque los signos son diferentes. Por lo tanto, hagan la resta de 36 menos 7 y dejen el signo del mayor. 29. Ajá. ¿Y cuál es el signo del mayor? Negativo. Negativo. Por lo tanto, me queda menos 29. ¿Sale bien? Entonces, fíjense cómo es hacer la resta y dejar el signo del mayor. Pero ese es un concepto y ese concepto se llama ley de la resta. De ahí se van a dar cuenta que los conceptos se repiten y como se repiten muchas veces en algún momento pues ya son nuestros sin necesidad de tanto estudiar, ¿no? Entonces, ahora bien, comienzo con el numerador. En el numerador ya no hay operaciones, pero entonces reviso aquí abajo. Aquí hay una resta y hay una multiplicación. La que tiene mayor jerarquía es la multiplicación, por lo tanto realizo la multiplicación. Díganme cuánto es la multiplicación de menos 5 por menos 29 sin usar calculadora. ¿145? Ok. ¿Y es positivo o es negativo? Positivo. Positivo por la ley de los signos. Menos por menos es más. Y 5 por 9 me da 45. Llevo 4. 5 por 2 son 10. Y con los 4 que lleva son 145. Y entonces vuelvo a aplicar jerarquía de operaciones. Acuérdense que la jerarquía de operaciones me dice que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto hay un paréntesis arriba y otro abajo, aunque no se vea. Y eso implica que la operación que debo de hacer primero es esta suma, antes de la división, porque recuerden que la fracción es una división. Y entonces el resultado es, aquí se me olvidó, aquí no, aquí va bien. Y entonces aquí me queda que es un 2 entre 148. Y fue 148 porque utilicé ley de la suma, porque los signos son iguales. Que esto se convierte en una suma normal de las que vimos en la primaria. Y entonces, ahora, lo que debo de aplicar es otro concepto. Y ese otro concepto se denomina simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Díganme entre qué número dividiría al numerador y al denominador. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Entre qué número creen ustedes que se pueda dividir? 24. No, porque tú no puedes dividir 2 entre 24. Acuérdate que dividir es repartir. Entonces, si tú quieres repartir 2 pesos entre 24 personas, pues no se puede. Entonces, la división es repartir. La simplificación es dividir numerador y denominador entre un mismo número. Son dos conceptos diferentes. Entonces, va de nuevo. ¿Entre qué número dividirían al numerador y al denominador? ¿En 4? No, tampoco, porque si tú divides 2 entre 4,
Si repartes 2 pesos entre 4 personas, no lo puedes repartir porque nada más tienes 2 monedas de a peso. No lo puedes repartir y entrarías en una expresión decimal. Y acuérdense que la expresión decimal no se utiliza a menos que se vaya a dar resultados. Vuelvo a repetir, ¿entre qué número dividirían el numerador y el denominador? Para que se pueda simplificar la fracción. En 2. Entre 2, muy bien, divido entre 2. Entonces, este número que estoy escribiendo aquí no se debe de escribir porque ese es un concepto que deben de tener de memoria. Y entonces, si yo divido al 2 entre 2, díganme, ¿cuánto es 2 pesos repartido entre 2 personas? 1. 1, muy bien. Entonces, ahí me da 1. Recuerden que dividir es repartir. Entonces, aquí tengo que es 1. Y ahora díganme, ¿cuánto es 148 entre 2? 74. Muy bien, que eso pues ya lo dominamos más, pues es un conocimiento de la primaria. Y por lo tanto, el resultado de esa operación es un 74avo, donde utilizamos muchos conceptos y que esos conceptos se fueron repitiendo, pero que esos conceptos me llevaron a realizar adecuadamente la operación. Conclusión, chiquillos. Todas las preguntas que les vamos a hacer en todo el curso, todas las preguntas que les van a hacer en el examen de admisión, todas las preguntas que ya les hicieron en los exámenes de admisiones para aquellos que ya presentaron un examen y no lo aprobaron por diferentes razones, les puedo decir que una de las razones principales es que no tenían bien claros los conceptos y que obviamente mi labor como maestro es primeramente hacer una explicación adecuada y segundamente en el momento que diseño un examen, mi labor como diseñador de examen es ver todos los errores en los cuales se pudieran equivocar y que ya los conozco para poder poner resultados diferentes y dependiendo del error pues es un resultado diferente. No nada más es inventar números, sino son 3 opciones que obedecen a 3 errores típicos que hay cuando se aplica ese ejercicio. ¿Cuál es el error típico aquí? Pues el error típico es que quieran obtener la raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 9, que sería un 4 más 3, donde aquí me hubiera dado un 7 en lugar de un 5. Y obviamente eso me hubiera dado un número diferente. Entonces, por favor, apréndanse los conceptos, así van a ser todas las clases. Voy a explicar cada concepto, pero poco a poco lo voy a hacer más rápido porque ya se los van a aprender. ¿Dudas, pequeños chiquillos? Ninguna, profe. Nada. Ok, entonces por favor apréndanse los conceptos. Hay muchos ejercicios para practicar en lo que les dejé en la plataforma de Moodle. Y por favor practiquen, pero por favor, lo más importante es que todos los días lean todos los conceptos. Ya les dije dónde están. Bájenlo, imprímanlo y todos los días léanlos. No, o sea, no se los quieran aprender a la primera. Léanlos todos, día con día, y poco a poco se les van a ir quedando. Obviamente conforme nosotros vayamos avanzando. Bueno, entonces, esto que vimos es jerarquía de operaciones. Ya les expliqué, siempre es de izquierda a derecha y tiene que ser comparando de 2 en 2 y tomando decisiones de cuál es el concepto que vamos a aplicar. Profesor, Dime. una pregunta. Donde obtuvo el resultado, donde tuvo la simplificación de fracción, Ajá, ahí es donde aplicó, donde dice criterios de divisibilidad. exacto, porque un número, para que apliques criterios de divisibilidad, es divisible entre 2 y termina en número par. Es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 y la cifra es la posición. Entonces, efectivamente, ahí aplicas criterios de divisibilidad. Fíjate cómo una de tus compañeros me dijo que tendría que dividir entre 24, pero no puedo dividir entre 24 porque como te expliqué no se puede repartir. Entonces todos los conceptos se van a ir asociando, todos, de tal grado que va a haber un montón de conceptos que les puedo decir que son como 300, 400 a lo mucho, pero que no se compara con el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano ya saben que tiene un montón de músculos, tiene un montón de huesos y los médicos se lo tienen que aprender. Entonces matemáticas es mucho más simple que cualquier materia. El único error es que los maestros no han sabido explicar, y eso que les estoy dando, chiquillos, es el producto de 24 años de investigación que he tenido en la vocacional de cómo se pueden explicar mejor las cosas. Entonces aprovechen ese trabajo no lo va a tener nadie más que ustedes, bueno, obviamente todos los que sean mis alumnos, pero que vale oro, como muchas veces me lo han dicho, ¿no? Y que constantemente me lo piden en la superior, porque les sirve mucho a sus compañeros que ya están en la superior. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sale bien. Entonces,
Vamos a hacer el ejercicio 2. En el ejercicio 2 voy a escribir un 2/3 por un 3/4 por un 4/5 por un 5/6 por un 6/7 por un 7/8 por un 8/9 y por un 9/10. Sale bien. Ahora ya entramos con números racionales. Recuerden que número racional hay un numerador, hay un denominador, y entonces lo que estoy expresando es la división de dos números enteros, y eso me crea un número racional, concepto que también está en las hojas que les estoy proporcionando. Y entonces ahora platíquenme. Si debo de hacer operaciones, díganme cuántas operaciones, o más bien qué tipo de operaciones ustedes observan. Multiplicación y división. Exacto. Y de la multiplicación y división, ¿quién tiene mayor jerarquía? Pues las dos son iguales, ¿no? Exacto, las dos son iguales. Eso quiere decir que como las dos tienen la misma jerarquía, tú puedes decidir cuál haces primero. Si la multiplicación, recordando que la multiplicación de números racionales es numerador por numerador por numerador por numerador por numerador, y luego denominador por denominador por denominador por denominador, o primero haces la división. Entonces díganme ustedes, ¿qué operación harían primero? ¿La multiplicación o la división? La multiplicación. Pues no, primero hago la división, porque la división te va a llevar a repartir. Entonces, fíjense que hay algo que se llama ley conmutativa, y la ley conmutativa menciona que el orden de los factores no altera el producto. Ley conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, como hay factores, el orden de los factores. ¿Qué es un factor? Un factor es aquel que está en una multiplicación. El orden de los factores no altera el resultado, o sea, no altera el producto. El producto se le llama al resultado de una multiplicación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, si yo desacomodo todos estos factores, y son factores debido a que se están multiplicando, debido a que en una multiplicación de fracciones se deben de multiplicar todos, pues no habría ningún problema. Entonces, fíjense, voy a alterar el orden. Eso implica que yo puedo dividir este 3 entre este 3. ¿Alguien me puede decir cuánto es este 3 entre este 3? 1. 1, porque estoy repartiendo 3 pesos entre 3 personas. Recuerden que dividir es repartir, por lo tanto me da un peso por persona. Y entonces lo único que hice fue aplicar la propiedad conmutativa para que los resultados vayan siendo más simples, y eso me lleva a tener mayor exactitud. Ahora bien, vamos a cambiar de orden. Díganme cuánto les da este 4 entre este 4. También 1. También 1. También uno. Porque apliqué la ley conmutativa, muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto les da este 5 entre este 5? También uno. También 1. Y entonces vamos a hacer lo mismo con el otro. ¿Cuánto es este 6 entre este 6? 1. ¿Y cuánto es este 7 entre este 7? 1. ¿Y cuánto es este 8 entre este 8? 1. ¿Y cuánto es este 9 entre este 9? 1. Y si multiplican todos esos 1 por 1 por 1 por 1, ¿cuánto les queda? 1. 1, No, muy no. bien. Entonces todo eso que marqué con marcatextos me da de resultado 1. Entonces lo único que me hace es multiplicar este 2 que me falta y este 10 que me falta. Entonces, como el 2 está en el numerador, yo diría 2 por 1, pues sigue siendo 2. Y yo diría 10 por 1, pues sigue siendo 10. Y entonces el resultado de toda esa multiplicación me da 2 décimos. ¿Qué fue lo que hice? Aplicar un concepto que es ley conmutativa para no hacer tantas multiplicaciones, porque lo que ustedes primero me plantearon es que multiplicara 2 por 3, que son 6, por 4, 24, por 5 mucho, por 6 ya me cansé, por 7 es demasiado, por 8 es un número muy grande y por 9 ya me equivoqué. Entonces, en lugar de hacer las multiplicaciones, aplicamos la ley conmutativa para poder hacer la operación más rápida y sin usar calculadora. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Dime. Si hubiera sido al revés,
hubiera dado el mismo resultado o hubiera estado mal la operación. Al revés, ¿qué quiere decir al revés? Sí, si hubiera multiplicado y luego dividido. Ah, sí, te va a dar el mismo resultado. Lo malo es que si hubieras hecho la multiplicación, me voy a permitir usar la calculadora. Entonces, si usas la calculadora y multiplicas 2 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, el resultado te hubiera dado, aquí lo voy a escribir, te hubiera dado 362.880. Eso hubiera sido la multiplicación del numerador. Y si multiplicas el denominador, es 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10. Y el resultado te da 1.814.400. Y si lo simplificas, voy a utilizar la calculadora. Voy a escribir 362.880 fracción 1.814.400. Y el resultado también te queda 2 décimos. Ok. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que te estoy enseñando a aplicar el concepto. Y cuando te enseño los conceptos, las matemáticas se hacen súper sencillas. Cuando no te enseño los conceptos, haces todo como te lo han enseñado y siempre cometes errores. ¿Por qué cometes errores? Porque si esto lo hubieras hecho a mano, te hubieras tardado un montón y además en algún momento te hubieras equivocado. ¿Sale bien? Esa es la idea de los conceptos. Y entonces, de los conceptos que ya saben, díganme qué concepto aplico aquí con este número. ¿Dividir? No, porque dividir es repartir y tú no puedes repartir 2 pesos entre 10 personas. Entonces, ¿qué concepto aplicas? Simplificar. Muy bien, pero tienes que decir que hay que simplificar la fracción, porque también existe simplificar la ecuación, que en algún momento les enseñaré qué quiere decir simplificar la ecuación. Entonces, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. ¿Entre qué número dividirían? Entre 2. Entre 2, por los criterios de divisibilidad que ya mencionó su compañera. Por lo tanto, si dividen al 2 y al 10 entre 2, ¿cuánto les queda? Un quinto. Un quinto y ya acabaron. ¿Está bien? Entonces, lo que me lleva a los conceptos es hacer operaciones de manera más eficiente, de manera más exacta y obviamente con mayor grado de exactitud. Por eso les digo, apréndanse los conceptos y ya no van a tener que hacer operaciones, como me dijo su compañera, ¿no? ¿Y me da el mismo resultado? Pues sí, porque esos conceptos son de mate. Entonces, multiplicar o simplificar, que es o dividir, perdón, multiplicar o dividir, que tienen la misma jerarquía, pues te van a llevar al mismo número. No es magia, solamente son matemáticas. Y que los conceptos los puedes aplicar primero uno o primero el otro. Como dijo su compañero, ¿no? Si yo hubiera primero multiplicado todos los numeradores y todos los numeradores, me da el mismo resultado que si hubiera primero dividido. Pero el dividir me lleva a que sea la operación más rápida y los números más pequeños. ¿Sale bien? Esa es la idea de manejar y dominar los conceptos. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Sí, profe, ¿me puede volver a explicar cómo aplica eso de la ley conmutativa? Ajá, te lo voy a poner en otro ejemplo. Si tú tienes Gracias. un 5 entre 7 por un 9 entre 4 por un 7 sobre 9 por un 6 entre 5, si te das cuenta que ahora ya no te lo puse en orden, ¿no? Pero sin embargo, todos los que están arriba son factores. ¿Por qué son factores? Porque tienes que multiplicar el 5 por el 9, por el 7 y por el 6. Esos son factores. Pero también los denominadores son factores porque para realizar la multiplicación tienes que multiplicarlos. Por eso son factores. Debido a eso, tú puedes primero dividir y luego multiplicar. Entonces, tú dime, este 5, ¿con quién lo dividirías primero? Con el 4. No, con el 4 no. ¿Alguien sabe con quién? ¿Con el 5? Muy bien, con el otro 5. Entonces, fíjense cómo lo que le acaba de ocurrir a su compañera es que asoció que nada más era el de arriba con el de al ladito, con el de al ladito. Por eso me dijo que era el 5 con el 4. Pero lo que hay que entender es que yo lo puedo cambiar de posición a mi gusto, eso me lo permite la ley conmutativa,
Por eso tomo este 5 entre este 5, que están medios alejados, pero que uno está en el numerador y otro en el denominador. Eso me lo permite la propiedad conmutativa. Ahora bien, ¿cuánto les da ese 5 entre ese 5? 1. Oh, ok, entonces es como cuando dicen que cancelan porque Exacto, son iguales. no se utiliza la Ah, ok. cancelación, porque si utilizas la cancelación, te vas a hacer un lío horrible y lo que debes de entender es el concepto. Si te diste cuenta, No, sí, sí. tu cerebro se fue a Sí. lo más fácil, a la cancelación, porque eso es lo que tú manejas todos los días. Pero yo te estoy llevando a un nivel alto en el que debes de estar y que si tú llegas al nivel que te estoy diciendo, vas a poder resolver cualquier ejercicio de matemáticas sin ningún problema. Pero si tú te quedas con el nivel de cancelación, muy seguramente vas a reprobar el examen de admisión y muy seguramente tu vida académica se va a acabar. Por eso te estoy proponiendo algo donde nadie te va a hacer cosquillas. O sea, todo lo vas a saber bien. Si te diste cuenta que tú dijiste se pueden cancelar porque son iguales. Y yo te estoy diciendo, aplica la división, o sea, aplica el repartir. Y ahorita te voy a aumentar el concepto, donde ya no está la cancelación. Y entonces yo te preguntaría, ¿este 9 con quién lo dividirías? Con el 9. Con el otro 9. Y luego, ¿cuál otro con cuál otro? El 7 con el 7. Exacto, el 7 con el 7. Y entonces todas esas que acabamos de marcar con marcatextos te da 1. Por lo tanto, todo eso te va a quedar por resultado que solo tienes que multiplicar este 6 por 1 y este 4 por 1. Y eso implica que te queda un 6 cuartos. ¿Qué aplicaste? Aplicaste la propiedad conmutativa. Eso fue la propiedad conmutativa, que ya no la voy a escribir tanto, conmutativa, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es el concepto que ahora aplicarías? Simplificar la fracción. Simplificar la fracción, muy bien. Y si simplificas la fracción, que tienes que dividir el numerador y el denominador entre el mismo número, ¿cuánto te queda? Sería entre 2. Ujú. Sería 3 doceavos. Digo, 3 medios. 3 medios, muy bien, 3 medios. ¿Sale bien? Entonces ya estás aplicando el concepto de algo que generalmente les dicen, simplificar la fracción es hacerlo más chiquito. Y pues hacerlo más chiquito simplemente es hacerlo más chiquito, ¿no? Se lo vas haciendo más chiquito hasta que ya no lo puedas ver. Pero eso no es simplificar la fracción, que es un error también, erróneo. ¿Sale bien? ¿Ya me entendiste entonces cómo aplicas la propiedad conmutativa? Ya, profe, gracias. Ok, cualquier duda, pregúntenmela, porque acuérdense que estoy luchando contra su inercia de su cerebro, que quiere ver las cosas lo más fácil posible. Pero no se trata de ver lo fácil, se trata de ver el concepto. Y entonces, ahora vamos a subir de nivel. Y si subo de nivel, entonces vamos a poner aquí un 15 por un 14, por un 17, por un 24, dividido entre un 2, por un 34, por un 45, por un 7. Fíjense cómo ya subí de nivel. Ya subí de nivel porque si ustedes se dan cuenta, ya los números no son iguales. Sin embargo, puedo seguir con el mismo concepto. Díganme, ¿qué hago primero? ¿Multiplicar o primero divido? Sería dividir. Multiplicar. Primero dividir, muy bien. No multiplico porque multiplicar me va a dar números muy grandes. 15 por 14 ya fue un numerote. Entonces lo que hago primero es dividir. Pero como dividir se parece a simplificar, recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número, y dividir es repartir, pues va a haber dos conceptos que voy a utilizar. Entonces, fíjense bien, este 15, ¿entre quién se puede dividir de los 4 que están aquí abajo? En- Dividir es repartir, simplificar es Entre 3. entre 3, muy bien. Entonces voy a dividir esos dos números. Díganme cuánto me da 15 entre 3. 5. 5, muy bien. Entonces ya empecé dividiendo. Ahora bien, fíjense bien. Este 14 se puede dividir entre alguno. Entre el 7. Entre el 7. Estoy aplicando entonces propiedad conmutativa. Además de la división, estoy aplicando el concepto de propiedad conmutativa. Y si aplico el concepto
de división y de propiedad conmutativa, díganme cuánto me da el 14 entre el 7. 2. 2. 2. Por lo tanto, debo de multiplicar este 5 por este 2. Acuérdense que todos se están multiplicando, pero lo que estoy haciendo es primero la división. ¿Sale bien? Y entonces, ahora díganme, este que está aquí, que se llama 17, ¿se puede dividir entre alguno de estos dos? ¿En el 34? Ok, pero si tú te das cuenta no lo puedes dividir, porque dividir es repartir. Entonces si yo te digo divide o reparte 17 pesos entre 34 personas, eso no se puede. Pero lo que sí se puede es simplificar. ¿Qué es simplificar? Es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces díganme, como no se puede dividir, el concepto que voy a aplicar entonces es simplificar. Y si yo voy a simplificar, díganme entre qué número dividirían al 17 y al 34. ¿Entre qué número divide el 17 y el 34? Hola, contéstenme a alguien. Mire, profe, es que estamos pensando. Ok, muy bien. ¿Qué número puede dividir al 17 y también puede dividir al 34? Ya vienen los criterios de divisibilidad. Entre 2 no, porque no terminan en par. Entre 3 no, porque la suma de sus cifras no me da múltiplo de 3. Entre 5 tampoco, porque no termina en 0 y en 5. Que son los criterios más fáciles. Entonces, les voy a decir, el número entre que se divide los dos es entre 17. Entonces, díganme, ¿cuánto les da 17 entre 17? 1. 1. ¿Y cuánto les da 34 entre 17? 2. 2, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el número que queda en el numerador fue un 1 y el número que queda en el denominador fue un 2, porque simplifiqué 17 34avos. Dividí a los dos entre 17. Ya no dividí, como fue el caso del 5 y del 2, sino lo que hice fue simplificar. ¿Sale bien? Y por último, díganme, ¿se puede dividir el 24 entre el 45? O sea, ¿se pueden repartir 24 pesos entre 45 personas? No. No. Ahora, ¿se puede simplificar? O sea, ¿puedes dividir numerador y denominador entre el mismo número? Sí. Sí, ¿entre cuál? Díganme cuánto es 2 más 4. Sí. 6. Es 6, por lo tanto el 6 es múltiplo de 3 y se puede dividir entre 3. 2 más 4 me da 6 y el 6 es múltiplo de 3. Díganme cuánto es 4 más 5. 9. 9 y el 9 9. también es múltiplo de 3. Por lo tanto, con los criterios de divisibilidad yo puedo dividir a las dos entre 3. Díganme cuánto es 24 entre 3 y cuánto es 45 entre 3. 8. 8, muy bien. 8 entre cuánto. 15. Muy bien, es 8 quinceavos. Muy bien, ¿sale bien? Entonces fíjense cómo estoy aplicando ya cosas más robustas. Aquí ya no me ayuda el cancelar. El cancelar se queda como que para los pequeñitos, o sea, los maestros pequeños que no pueden explicar más allá. Pero nosotros ya estamos subiendo a otro nivel. Y entonces solamente les recuerdo que este 5 tiene un 1 abajo y este 2 también tiene un 1 abajo para que se exprese como fracción. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿qué hago primero? ¿La multiplicación de 5 por 2 por 1 por 8 o primero la división? Dividimos. Primero la división. Entonces díganme, ¿este 5 entre quién lo dividirían o entre quién simplificarían?
¿Entre el 15? Entre el 15, muy bien, entre el 15. Porque si tú te das cuenta, no puedes repartir 5 pesos entre 15 personas, pero lo que sí puedes hacer es simplificar. Entonces, si tú simplificas, dime cuál es la simplificación de 5 quinceavos. ¿3? ¿Cuánto, perdón? ¿3? ¿3? ¿Seguro? No. 5 pesos entre 15 personas, ¿se puede? No, no se puede. Entonces tienes que ¿Un simplificar. tercio? Un tercio, muy bien, un tercio, porque dividiste al 5 entre 5 y al 15 entre 5. La división de 5 entre 5 te da 1 y la de 15 entre 3 te da 5. Entonces, cuando tú simplificas y te queda claro qué es simplificar la fracción, entonces resulta que el resultado de esos dos que puse en marcatextos es un tercio. ¿Sale bien? Y ahora díganme, este 2 que está por acá, ¿entre quién lo dividirían? Entre el 2, Entre los otros dos, ¿y cuánto les da? 1. 1. Y el 1 por 8 que sobra aquí, pues me queda solamente el 8. Me queda solamente aquí el 8. Y como recordamos que el 8 es un entero y le debo de escribir un denominador que es 1, entonces la operación que tengo es un tercio por 8. Y dígame cuánto es la multiplicación de un tercio por 8. Recuerden que es 8 tercios. 8 tercios, muy bien, 8 tercios. Y ya acabé. Y si se dan cuenta, en ningún momento hice una operación enorme, como la de 15 por 14, ¿no? Que era la primera operación que iba a hacer, donde 4 por 5 me da 20, aquí me da 60, aquí me da 15, y ya me hubiera dado 210. Entonces, no me estoy involucrando con números grandes, solamente estoy aplicando los conceptos, que es propiedad conmutativa y que es multiplicación de fracciones. Eso, dime. ¿Me podrá volver a explicar lo de 24 y 45? Ajá, si tú tienes el 24 y el 45. Fíjate cómo tú no puedes repartir 24 pesos entre 45 personas, porque es mucho más grande el número de los que tienes que repartir. Tendrías que partir las monedas de a peso. Por eso no se puede dividir, pero sí puedes simplificar. Recuerda que simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, este se divide entre 3. Ay, me equivoqué. Este se divide entre 3 y este también se divide entre 3. ¿Por qué? Porque si tú sumas el 2 más el 4, te da un 6. Y el 6 es múltiplo de 3. Ese se llama criterio de divisibilidad. Entonces, ahí tú puedes asegurar que el 24 es divisible entre 6. Haces lo mismo con el 45. El 45 sumas la cifra 4 y la cifra 5. Acuérdate que la cifra es la posición que ocupa el dígito en el número. Entonces, al sumar el dígito 4 con el dígito 5 te da 9. Y 9 también es divisible entre 3. Entonces, como el 6 y el 9 son divisibles entre 3, quiere decir que el 24 y el 45 es divisible entre 3. Entonces, si tú divides 24 entre 3, no es tan complicado, te da 8. Y si divides 45 entre 3, ahí sí es un poquito más complicado, pero te va a dar 15. Pero eso se debió a que tú sabes qué quiere decir simplificar la fracción y a que tú sabes criterios de divisibilidad. Por eso te da 8 quinceavos, que fue lo que te dio de por acá, al simplificar el 24 con el 45. ¿Sale bien? Profe, ¿y siempre podemos sumar los dígitos? ¿O este fue un caso? Solamente en divisibilidad entre 3. Haz de cuenta que tú tienes el 7256. Entonces, si tú más el 7 con el 2, te da 9. Con 9, con 5, 14. Con 6, 20. Y como el 20 no es divisible entre 3, entonces este número no es divisible entre 3. Entonces, el criterio de divisibilidad solamente se utiliza con el 3. Múltiplos de 3. Para el 5 es que termine en 0 y 5. Para el 2 es que termine en número par. Y así hay muchos criterios de divisibilidad. Generalmente nada más les pongo el de 2, el 3 y el 5, que son los más sencillos. El del 7 y del 11 ya son más complicados. Pero depende de cada número. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? ¿Algo más? Ok. Tienen que practicar mucho, ¿eh? Tienen que practicar mucho, por favor. Y más estar estudiando los conceptos. Y ahora por último, ya para terminar la clase, vamos a ver una suma de fracciones. Esta no está tan complicada. 2 tercios más 5 séptimos menos 9 catorceavos.
Entonces esta suma de fracciones pues lo saben hacer desde la primaria. Lo único que les hacía falta era entender que lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo obedece a que vas a tener el 3, el 7 y el 14 y vas a calcular factores primos. La mitad, este no tiene mitad, este no tiene mitad, este sí tiene mitad. Luego tercera, este sí tiene tercera, el otro no tiene tercera, el otro no tiene tercera. Y luego séptima, que este sí tiene y este sí tiene. Y el mínimo común múltiplo se calcula como el 2 por el 3 por el 7. Y eso surgió de un procedimiento que me enseñaron en la primaria que se llama calcular factores primos. Saben que un número primo es aquel que puede ser dividido entre sí mismo y entre el 1. Ese también viene en la hoja que les estoy dando. Entonces, cuando ustedes hacen la multiplicación, resulta que aquí me da un 42. Y entonces comienza el procedimiento de suma de fracciones. Y el procedimiento de suma de fracciones es que hay que dividir 42 entre 3. Si ustedes dividen 42 entre 3, fíjense cómo están dividiendo entre este 3. Entonces el resultado les da 14, que es el múltiplo del 2 y el 7, que son los otros dos números. Por lo tanto, el 14 por el 2 me da un 28. Va de nuevo. Este 42 lo están dividiendo entre 3. En estos tres números está el 42. Eso quiere decir que al dividir entre 3, este 3 ya no lo van a considerar. Solamente es el 2 y el 7. El 2 por 7 me da 14 y el 14 por este 2 me da un 28. Y ahí me equivoqué, no era 24, era 28. Luego se escribe el signo, que es un positivo, y ahora voy a hacer la división del 42 entre el 7. Como el 42 está aquí, eso quiere decir que hay que quitar el 7 y el número que les queda es un 6. 2 por 3 es un 6 y ese 6 por este 5 me da un 30. Y por último hay una resta. Ahora bien, hay que dividir el mínimo común múltiplo entre el 14. Este es el mínimo común múltiplo. El 14 es este 2 y este 7. Por lo tanto, 42 entre 14 me da este número 3, que es el que no estoy marcando con marcatextos, y 3 por 9 me da un 27. Por lo tanto, el resultado de aquí arriba me da 27. Y lo que les acabo de mostrar es la fórmula de utilizar el procedimiento de calcular factores primos para que hagan divisiones más rápido y el procedimiento de la suma de fracciones sea más rápido. Pero eso obviamente lo tienen que practicar. Por último, pues tienen que ver jerarquía de operaciones. ¿Qué hacen primero, la suma o la resta? Es igual, se hace el de la izquierda, ¿no? Se hace el de la izquierda. Entonces dime cuánto es 28 más 30. 58. Y a 58 quítale 27, ¿cuánto te queda? 31. Ok, entonces te queda 31 entre 42. Y si te diste cuenta, lo que aplicaste fue ley de la suma y ley de la resta, que esa ya las habíamos visto. Ley de la suma y ley de la resta. Y ahora yo les pregunto, ¿se puede dividir 31 pesos entre 42 personas? ¿Se puede repartir 31 pesos entre 42 personas? No. No. ¿Se puede simplificar? O sea, ¿puedes dividir al 31 y al 42 entre el mismo número? ¿Los dos se pueden dividir entre el mismo número? Pues como ya les dijo mi hija que tiene 6 años, dijo que no. Y no, porque el 31 es un número primo. Y al ser un número primo, entonces el 31 solamente se puede dividir entre sí mismo y entre la unidad. Y el 42 pues no se puede dividir entre el 31. Por lo tanto, no se puede simplificar la fracción y ahí queda el resultado. ¿Sale bien? ¿Estamos, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, vuelvo a repetirles. Mi hija, que tiene 6 años, de tantas clases que he escuchado de mí desde hace un año, acuérdense que ya la pandemia lleva un año, pues ya empieza a tener conocimientos de su nivel, pues, y luego me asombra por lo que me responde mi hija, pero tiene mucha razón, ¿no? Entonces, si una niña de 6 años se puede aprender lo que les estoy enseñando, pues cuanto más ustedes que tienen más de 6 años. Así que, ¿cuál va a ser la estrategia? Todos los días lean los conceptos, todos los días, que no sea ningún día que los dejen de leer,
no busquen aprendérselo de memoria, sino léanlos y solitos se lo van a aprender. Se van a dar cuenta que en algún momento se lo van a aprender sin que estén repitiendo tantas veces. Solamente dedíquense a leer todas las hojas de conceptos que les voy a mandar y obviamente vayan haciendo los ejercicios. ¿Sale bien? Los ejercicios que están habilitados para esta semana solamente son de esta clase. Todavía no he subido los de la otra clase, que va a ser la de la mañana, pero pues mañana en la semana iré habilitando el otro ejercicio, ¿no? Las otras evaluaciones que van a presentar en Moodle. ¿Sale bien? Ya saben que si tienen alguna duda, me la hacen saber por